Teoría transcultural de las artes de Adolfo Colombres. Introducción. La notable ventaja de haber comenzado a reflexionar sobre los distintos temas que abarcan los campos del arte y la poética ya con los presocráticos y definido en el año 1750 un cuerpo teórico sistemático al que Baumgarten denominó estética, afirmándolo como una rama legítima de la filosofía, no fue aprovechada por Occidente para avanzar hacia una teoría de validez universal. En vez de someter sus conceptos y modelos a la prueba de la realidad, confrontándolos con los de otros pueblos para determinar sus convergencias y divergencias, como marca el espíritu científico, prefirió exportarlos de un modo acrítico y hasta imponerlos como un discurso único. Y lo sigue haciendo aún en estos tiempos, en los que el aire promiscuo de la globalización exige abrir ventanas a la alteridad. Los principales países que lo integran se erigieron así en centros de irradiación y el resto del mundo fue puesto en una condición periférica, es decir, estoy cansada, he leído demasiado, he trabajado, tengo a mi chamo con fiebre, el más pequeño, y tengo que ahorita ir a hacer el almuerzo de mañana. Bueno, y lo sigue haciendo en estos tiempos. Los principales países que lo integran se erigieron así en centros de irradiación y el resto del mundo fue puesto en una condición periférica, es decir, subalterna, debiendo adoptar sus cánones sin más libertad que la de introducirles algunas glosas que los enriquecieran. Lo que pasa es que esta edición que estoy leyendo, las letras, el escaneo está como borroso y no veo. Algunas glosas que los enriquecieran, reconociendo así su pretendido carácter ecuménico. Desarmar dicha teoría por completo para ir analizando la validez de cada uno de sus postulados en las distintas prácticas artísticas de una cultura o civilización hubiera sonado a herejía, como una imperdonable manifestación de ignorancia que desprestigiaría por completo a quien lo intentase. La teoría occidental sirvió así, no para comprender y explicar la producción simbólica ajena, sino para relativizarla, oscurecerla y excluirla de los ámbitos en que se reparten honores, espacios y recursos, para borrar y devaluar los sentidos que los otros habían construido a lo largo de una historia a menudo milenaria, a menos claro que por algún azar encajaran perfectamente en ella. Las obras que se apartaban de sus cánones fueron asimiladas al sistema medieval de las artesanías, convirtiendo así a este en un odioso cajón desastre donde se juntaban los más bellos objetos, de un gran cuidado formal y cargados de sacralidad, con utensilios domésticos sin pretensión estética ninguna. Es que la enorme mayoría de tales objetos, por más bellos que resultaran, no poseían una función estética exclusiva y ni siquiera predominante, sino subordinada, pues la misión del arte, desde una mirada más universal, ha sido siempre potenciar las otras funciones sociales y no regodearse en sí mismo, desplegándose en un primer plano. Es que la enorme mayoría de tales objetos, por más bellos que resultaran, no poseían una función estética exclusiva y ni siquiera predominante, sino subordinada, pues la misión del arte, desde una mirada más universal, ha sido siempre potenciar las otras funciones sociales y no regodearse en sí mismo, desplegándose en un primer plano. Incluso en el medioevo europeo se hubiera rechazado enérgicamente este autismo, toda vez que el concepto de autonomía del arte se desarrollaría recién en tiempos modernos. Ni siquiera Baumgarten pudo asegurársela. Quien defendió y fundamentó este principio fue Kant en su crítica del juicio. A partir de entonces, las obras que no mostraban una clara supremacía de la función estética serían, sin más, asimiladas a lo decorativo u ornamental y, en consecuencia, excluidas del ámbito privativo de las grandes creaciones del espíritu humano. Y como si esto no fuera suficiente elitismo, la vieja estética además devino en su propio ámbito
Y como si esto no fuera suficiente elitismo, la vieja estética además devino en su propio ámbito y no solo ya en los países periféricos, el lugar de denegación de lo social. Como tal lo puntualizara Pierre Bourdieu, Bourdieu. En Hacia una teoría americana del arte, obra publicada en 1991 con Juan Hacha y Ticio Escobar, intentamos desde esta región del planeta no invalidar la teoría occidental, sino tamizarla, aceptarla como beneficio de inventario para resignificar ciertos aspectos y rechazar otros que dejaban afuera en la anodina esfera del no arte a la mayoría de nuestras prácticas simbólicas y en especial a las de orden popular e indígena. La acogida que tuvo esta primera aproximación me llevó a seguir explorando dicha senda y al estudiar las prácticas, tanto actuales como históricas, de varias culturas representativas de África, Asia y Oceanía, comprendí que lo que habíamos planteado respecto a América como una defensa de nuestros sistemas simbólicos frente a la agresión colonial tenía mucho de universal o era en todo caso más universal que la teoría del arte elaborada por Europa a partir del Renacimiento. Aún más, al ahondar en el pensamiento griego y en las prácticas medievales, pude comprobar que coincidían bastante con nuestros puntos de vista y las concepciones y prácticas de otros continentes. Ello autoriza a afirmar que Europa fue más universal en esos tiempos que en los posteriores, cuando comenzaron sus viajes de descubrimiento, sus conquistas militares y su expansión comercial y colonial, porque abrirse al mundo no aparejó una revisión crítica de sus postulados, sino más bien un fortalecimiento de sus convicciones y prejuicios, para imponerlos a rajatabla al resto del mundo en aras de su empresa de dominación. Su visión del otro no la llevó a incluirlo sonaron eso por allá y me distraje. Su visión del otro no la llevó a incluirlo en un nosotros, como lo planteaba de algún modo el pensamiento humanista, sino a una negación empecinada del valor de la diferencia y el uso de ésta para justificar la opresión y el despojo. Mientras tildaba al otro de salvaje o bárbaro para situarse en el nivel superior de un esquema evolutivo unilineal, de hecho se deslizaba hacia la barbarie, al son de sus grandes peroratas, no solo metafísicas, sino también racionalistas y pretendidamente científicas, porque hoy se sabe que esa razón imperial fue incapaz de dialogar con otras razones, con racionalidades que funcionaban sobre distintas jerarquías axiológicas. Es que, en verdad, no hay nada que sea racional o irracional de por sí, al margen de toda axiología. Esa razón abstracta y soberbia sirvió a la postre, más allá de sus mascaradas, para fundamentar el genocidio y el etnocidio de la periferia. Y ya en los últimos tiempos pactó con el consumo para devenir una razón consumista y economicista, en la que el hombre, tan exaltado en los tiempos modernos por los filósofos occidentales, pierde todo significado. Se inauguraba así la era del vacío y la demolición de la ética. Frente a este deplorable fracaso, que más bien es un naufragio, se podía encomendar al centro que, mejor, se limite a teorizar sobre sí mismo, girando sobre su propio eje histórico, derecho por cierto inalienable, y deje a la periferia la búsqueda de lo universal. Esta, tras confrontar en un verdadero diálogo las reflexiones que las diferentes culturas vienen ya haciendo sobre sus propias prácticas, estaría en condición, sobre la base de las conclusiones a las que arribe, de realizar una crítica a la estética occidental para señalarle sus equívocos y abusos, y también lo que comparte con el resto del mundo. Se podrá alegar que el pensamiento posmoderno, y en especial la deconstrucción impulsada por Derrida, ha puesto bajo la lupa varios conceptos occidentales que hasta entonces no habían sido cuestionados. Quizás sí,
pero lo hacen, como señala Ticio Escobar, con juegos de lenguaje que, más que derogar estos conceptos, buscan introducir en ellos la contingencia, relativizarlos. La dialéctica histórica, tan apuntalada por el marxismo, es así desarticulada por discursos a menudo brillantes y eruditos, pero que se pierden en la enreversada dinámica de las cosas y florituras que no abren ventana alguna, por lo que al final de sus vanos despliegues no hallaremos ya ideas claras sobre nada, y menos aún ideas que por su equidad y operatividad puedan trasladarse a otros contextos sin perder validez. Pero sería injusto no valorar los aportes de algunos pensadores europeos que no se abandonan a las puras seducciones intelectuales y buscan, trascendiendo las miserias de la filosofía, hacer la disección de la modernidad occidental para explicar su caída en el consumo y la desertificación del sentido. Citaría particularmente a los antropólogos franceses que, al regresar de África, convirtieron a su propia sociedad cansada y opulenta en objeto de un análisis descarnado. La antropología, de este modo, dejaba de ser la ciencia del otro para volver a casa y convertirse en una mirada de sí mismo a la luz de las enseñanzas del otro, o sea, el recurso del extrañamiento o distanciamiento. Como la gran mayoría de las prácticas simbólicas y concepciones estéticas no alcanzan hasta la fecha una formulación definida, que aún se halla en pleno proceso de elaboración, todo intento de plasmar una teoría transcultural del arte debe recurrir por fuerza a lo transdisciplinario. Abriendo así el enfoque, esta rama de la filosofía, que es la estética, se torna apenas un punto de partida, una mirada que se irá enriqueciendo y ampliando con otras provenientes no solo de la historia y la crítica del arte, sino también de la antropología, en esencial de la que estudia el mundo simbólico, la sociología, la psicología, la semiología y la teoría de la comunicación. A menudo estas miradas no se presentan como aisladas y alternativas, sino que se funden en una sola, que reúne así ingredientes de distintas disciplinas a fin de lograr una síntesis reveladora y sistemática. Lo que se pretende, en lugar de seguir mirando al otro desde una estética dominante remozada y más permeable Gracias. Gracias, Ramón. Me trajeron piña. Está dulce, que me duele el estómago. No sé si la piña está buena, pero tengo como una gastritis terrible. Pero la piña no más bien es dañina. Bueno, yo la voy a probar para ver. Si me hace bien, la sigo. Si no, pues. Ajá. Lo que se pretende, en lugar de seguir mirando al otro desde una estética dominante, remozada y más permeable a la diferencia, es proporcionar a ese otro no una teoría acabada y coherente que deba tomar o dejar, sino las piezas sueltas de este gran mosaico con las opciones que se pueden ejercer dentro de cada cuestión. Pues al resolverlas, ya sea en el plano de lo estético o de lo artístico, irá dando forma a su propia concepción y alcanzando así un pensamiento visual independiente. Si no se propusiera esto, dicho intento se quedaría en el terreno de lo puramente especulativo, por carecer de puentes con la acción. En el plano estético no solo cabe registrar las teorías ya sistematizadas con alguna claridad, sino también las concepciones de lo bello, lo sublime, lo trágico, lo cómico, lo grotesco, etc., que no son aún del todo conscientes en una sociedad, pues hacen al nivel del gusto. Lo artístico es, en cambio, siempre consciente, porque implica una intencionalidad dirigida a satisfacer las necesidades estéticas de un grupo y constituye un oficio o profesión, es decir, una especialidad probada por el dominio de una técnica. En la construcción de una teoría universal del arte, no se incurrirá otra vez en el error de apuntalar las simetrías y constantes e ignorar las diferencias,
pues son justamente estas últimas las que interpelan a las generalizaciones apresuradas y pueden revocar si abundan las excepciones. El camino sería inverso, a partir de las diferencias y avanzar con el espectro amplio que ofrecen hacia los principios que se perfilan como generales o universales. La diferencia debe ser asimismo agudizada y sintetizada en categorías de percepción y de entendimiento, como un sistema organizado que permita no solo a cada pueblo conocerse a sí mismo, sino también enriquecer esa confrontación con el otro que va construyendo la identidad. Lo que para Kant y otros filósofos vienen a ser las categorías, para Cassirer son las formas simbólicas, es decir, el lenguaje, el arte, el mito y la religión. Se dice que todo arte es expresión y por lo tanto un modo de lenguaje, pero se debe destacar que se trata de un lenguaje diferente, conformado no por signos puros, sino por formas visuales, cuya interpretación depende de la historia de cada cultura, la que al describir su evolución proporciona los códigos, las unidades semánticas de comprensión. Más que una continuidad conceptual, las dos partes de esta obra constituyen dos maneras diferentes de abordar el complejo problema del arte, lo cual explica que algunas ideas vuelvan a tratarse desde otros ángulos. En la primera parte retomo mis textos hacia una teoría americana del arte, pero revisados, ampliados o reelaborados en términos más universales, en la convicción de que toda verdadera cultura implica un conjunto coherente de mitos, ritos y fetiches. Parto nuevamente del mito como estructura del imaginario, como el conjunto de representaciones mentales que integran una particular visión del mundo. En la experiencia del mito y la religión hay cierta racionalidad, aunque ésta suele operar sobre jerarquías de valores propios y diferentes de las occidentales. Es por ello que a menudo varios fenómenos son vistos como irracionales, como manifestaciones de una superstición que conduce al mundo de los brujos y los curanderos. El mito y la religión, que por lo general conforman el núcleo de la cultura, son así situados fuera de lo humano, como algo contrario a él y de todo proyecto emancipador, con lo que hace pagar a los demás pueblos del mundo la consecuencia de los excesos del cristianismo. En el medioevo, que se había casado con las fuerzas más oscuras y el poder despótico, tornando necesario un pensamiento de ruptura con el orden de lo sagrado, como lo fue la filosofía iluminista que dio forma al espíritu moderno. Lo leí mal. El mito y la religión, que por lo general conformaban el núcleo de la cultura, son así situados fuera de lo humano, como algo contrario a él y de todo proyecto emancipador, con lo que se hace pagar a los demás pueblos del mundo la consecuencia de los excesos del cristianismo en el medioevo europeo, que se había casado con las fuerzas más oscuras y el poder despótico, tornando necesario un pensamiento de ruptura con el orden de lo sagrado, como lo fue la filosofía iluminista que dio forma al espíritu moderno. Pero aún negándole toda trascendencia, como hacen Nietzsche, Hegel y Marx, la esfera del mito y la religión seguirá actuando como el principal factor de significación de la realidad, pues lo sagrado, en un sentido antropológico y no ya escatológico, no es más que esa zona preservada donde la cultura emplaza sus valores esenciales y que constituyó a lo largo de siglos en todas partes el mayor abrevadero del arte. Por eso, Rubén Dri enfatiza que lo sagrado no pertenece al ámbito de la irracionalidad,
sino al de la más alta racionalidad. Aunque aclarando que no se trata de una racionalidad científica, sino filosófica y antropológica. En la teoría axiológica de Max Scheler, los valores religiosos, éticos y estéticos, así en este orden, están antes que los lógicos, lo que no implica, por cierto, que los tres primeros carezcan de toda base racional. Al mito le sigue el rito, como puesta en escena de ese imaginario, a fin de reducir su polisemia y darle una forma concreta, capaz de intensificar con su fuerza unificadora la experiencia comunitaria. Con el eje del fetiche, al que se diferencia del fetichismo con la misma distancia que media entre la idea y la ideología, se quiere explicar la gran movilidad de los sentidos creados socialmente. Apelamos para ello al concepto de energía simbólica, o sea, la capacidad, siempre limitada por el tiempo, y la estructura psíquica, que cada individuo de ¿qué me pasó? De cada individuo de significar los seres y las cosas que lo rodean a los que accede. Es curioso que hasta ahora la teoría occidental del arte no haya intentado explicar esto como algo que por la tarde se inserta en el corazón de lo sagrado, puede a la noche convertirse en basura simbólica o lo que es peor, ¿qué? Cargarse de una gran energía negativa, casi diabólica. En mi propuesta anterior faltaba un eje de gran relevancia para esta vía de abordaje, el cuerpo, el que para muchas culturas constituye el espacio privilegiado de la expresión, no solo por su capacidad de producir sentidos mediante gestos y movimientos, sino también, y esto es lo que importa en las artes visuales, como espacio en el que se inscriben signos de carácter social, sexual, político y estético. La segunda parte o el segundo abordaje toma un camino más conocido, aunque organizado ya según las categorías necesarias para explicar eso que Ticio Escobar llamara la belleza de los otros. En su primer capítulo, desde la teoría de la forma excedente como origen de lo estético, se pasa a caracterizar la función estética y puntualizar las diferencias entre la estética filosófica y la teoría del arte. La relación del arte con la verdad, lo ético, lo útil, procede al estudio del sistema medieval de las artesanías gremiales y la concepción renacentista que vino a revolucionarlo. Finalmente, se analiza la importancia del tema del arte y sobre todo la cuestión del estilo, al que Occidente relaciona más con las marcas individuales de una obra, oscureciendo así su base social. Lo anterior sirve de propedéutica a lo que puede considerarse el meollo de la obra, la revisión crítica de los fundamentos de la estética, donde se analizan, a la luz de los aportes de otras culturas, los conceptos sobre los que se monta la teoría occidental o que han jugado un papel destacado en su historia. La belleza es relativizada, bajada del pedestal idealista. Lo sublime pierde universalidad por estructurarse sobre la verticalidad ascensional y prescindente, por ese intento individual de salirse del mundo que es propio de todo éxtasis, mientras que la comunidad se expande horizontalmente, busca la fusión con el mundo, la reunión con él, fortaleciendo los lazos solidarios y estableciendo anclajes en lo real. Los mitos muestran la escasa coincidencia del cielo, elegido como residencia solo por un escaso número de seres sobrenaturales. En la mitología argentina, son solo 57 sobre el total de 515 que alcancé a registrar y muchos de ellos se la pasan más abajo que arriba, por lo que esta dimensión vertical del espacio se subordina a la horizontal. Al hablar de la sensibilidad, hola negra, hola mi amor, ¿tú me vienes a saludar? ¿Verdad? Hola. ¿Eres piña? ¿Eres piña negra? ¿No? Toma piña. ¿Te gusta la piña?
¿no? Ajá. Al hablar de la sensibilidad, se mencionan los factores sociales que la condicionan, desmontando las ideologías que la exaltan. Sin negar la incidencia de lo personal, se muestra cómo actúa el colonialismo en los niveles de la percepción y la sensibilidad y la mentalidad. Se critica luego la teoría idealista del genio, que es un culto fetichista a la personalidad, y se aclara el lugar que la comunidad da al individuo, mucho más relevante y transformador de lo que suponía el iluminismo. En relación con el arte, a la subjetividad no se opone la objetividad, sino la comunidad, por lo que se habla de una estética del sujeto y de una estética comunitaria. Finalmente, se analiza el espíritu trágico, que resulta menos universal de lo que se supone, así como su opuesto, o sea, la risa y las múltiples formas en que se manifiesta. Vinculada a ella está lo grotesco, como otra modalidad de lo estético que no ha servido, al trasladarse a otras culturas, más que para generar caracterizaciones erradas de las formas visuales. Se cierra esta segunda parte con un capítulo dedicado a la condición del otro en el arte, tras revisar con sentido crítico los conceptos de centro y periferia. Se abordan temas tales como la caracterización del arte popular y étnico, de lo que es arte y lo que es artesanía, las formas de dominación que pretenden congelar a ambos y las teorías que apuntan a su desarrollo, como la única forma de alcanzar su liberación y descolonización profunda. Esto último implica hacer saltar los cerrojos que le impuso el purismo del folclore e interceptar las manipulaciones del mercado artesanal, en gran medida copado hoy por la cultura de masas y el kitsch. Se entiende luego en algunas consideraciones sobre Se detiene luego en algunas consideraciones sobre la teoría de los diseños, que en la primera mitad del siglo XX se introdujo como una cuña en la concepción clásica. Esta última se ocupa de separar las obras de arte de las que no se consideran verdadero arte, pero las cosas llevan siempre incorporadas un diseño, bueno o malo, que no solo atiende a su funcionalidad, pues despliega, por lo general, una forma excedente de carácter puramente estético, cuya intención es embellecer todo lo que nos rodea. La Bauhaus, la Art Nouveau y el Modern Style revolucionaron así el mundo de los objetos, mostrando cómo una silla y cómo una jarra pueden convertirse en obras de arte, hoy expuestas como tales en grandes museos de Europa, y a la vez seguir siendo eso para quienes quieran usarlas, además de observarlas. Lo estándar, elemento propio de la producción en serie, no fue visto ya como degradación de lo artístico, sino como el común denominador formal de un estilo y una época. El apartado final resume, a modo de conclusión, las diferentes opciones que se abren a las culturas que quieren elaborar su propia teoría del arte, o sea, dar forma a un pensamiento visual independiente capaz de orientar o situar la percepción. Esto, por cierto, es de fundamental importancia, ya que en el siglo III Plotino decía que es la visión lo que crea los objetos, los que no existen sino en y por la visión. Yo no es como muy antropocéntrica. No sé. El arte a nivel, bueno, por la visión, ajá, pero eso es antropocéntrico. Ajá. El arte a nivel universal no busca su autonomía como un preso su libertad, sino que se deja, lo que pasa es que a veces me detengo así porque de verdad está borroso. El arte a nivel universal no busca su autonomía como un preso su libertad, sino que se deja seducir por la vida, coquetea con ella o se pone abiertamente a su servicio con la disciplina del buen soldado. Convencido de que su destino no es complacerse a sí mismo en las altas esferas del espíritu, sino sostener las aventuras del imaginario social, atando lo luminoso al esplendor de una forma, en esa alquimia que lleva el valor, que es solo una cualidad, al ser.
Las culturas no occidentales, y en especial las sometidas claramente a una condición subalterna, no pueden estirarse en la glosa de la estética dominante, ni quedarse en una mera crítica a ella, por más radical que sea. Tampoco hasta proclamar los propios valores y el derecho a la diferencia, desplegándose patéticamente en los espacios del centro, en busca de un reconocimiento que, de lograrse en esas condiciones, no hará más que prolongar su dependencia. La tarea más urgente y eficaz para interpretarse a sí mismas y proyectar al mundo sus valores es elaborar su propia teoría del arte a partir de sus prácticas y concepciones estéticas. Bien decía Wol Soyinka, no sé si se pronuncia así, que el tigre no proclama su tigritud, sino que salta. Y ese salto puede llevarlo a un punto tan lejano como el rechazo del concepto de arte para caracterizar las propias prácticas simbólicas. ¿Por qué no?